compañerismo ministerial. Amén. La oportunidad que tenemos de compartir las mesas, de conversar. Y la verdad, siempre en estos retiros tenemos la posibilidad de ministrarnos unos a otros, de recibir, de dar de Dios, de profundizar en nuestra relación interpersonal. Y creo que Dios hace cosas, ¿no es cierto?, en medio de esto, y que va a estar haciendo en estos días. Y en esta mañana, en esta palabra que me han pedido, quiero invitarles a reflexionar un poco sobre: no me avergüenzo del Evangelio y no lo avergüenzo en relación con el compañerismo ministerial. Y la verdad que conozco tantas historias que nos avergüenzan, hermanos. Conozco enfrentamientos pugilísticos en nuestras iglesias. Conozco de gente que no ha guardado una misma fidelidad y lealtad en las relaciones ministeriales. Me acuerdo de una ocasión, después de una asamblea bienal, que algunos amigos míos salieron cantando una alabanza, pero en una versión algo alterada, que decía: los de nuestro lado son más que adversarios, los gozamos. En vez de no gozamos, los gozamos, ¿no? Había un cierto partidismo. Y la verdad es que tantas cosas y en tantas ocasiones que frente al mundo no hemos levantado el nombre de Cristo en nuestras relaciones ministeriales, en nuestro compañerismo. Y ciertamente creemos que en esta mañana el Señor tiene algo para nosotros, algo para nuestras vidas, algo para levantarnos, algo para ministrarnos y para transformar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. Hoy quiero invitarte a meditar sobre un personaje del Nuevo Testamento que tal vez no sea de aquellos hombres más destacados del Nuevo Testamento. No sea tal vez de los apóstoles más brillantes. Sin embargo, creo que a través de algunas escenas que vamos a pasar de José, en realidad dice que se llamaba José, pero que los apóstoles le habían puesto un sobrenombre. Era Bernabé, hijo de consolación. ¿Por qué le habrán puesto hijo de consolación? ¿Qué característica personal tendría, ¿no es cierto?, con aquellos que estaban dolidos, para aquellos que estaban sufriendo, con aquellos que estaban débiles, ¿no? Bernabé, para que los apóstoles lo hayan reconocido como hijo de consolación. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, que vamos a ir echando unos cuantos textos. El primero de ellos es en Hechos 4:36. Hechos 4:36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hijo de consolación, que también nos dice en Hechos 11:24, que era varón bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sí? La verdad, yo cuando pienso en un hombre bueno, que esta debería ser la característica básica de cualquier cristiano. No es un don muy sobresaliente. Cuando pienso en Bernabé, no pienso en las revelaciones del apóstol Pablo cuando subió al tercer cielo, ni en las visiones apocalípticas de Juan, ni en manifestación de dones de poder, por lo menos así no se expresa en el Nuevo Testamento, pero alguien que era un varón bueno. Y digo, bueno, tal vez desde cualquiera de nosotros pueden decir que seamos, no, buena gente, buen tipo, el pastor, imagínate, ¿no? Sin embargo, muchas veces hemos contemplado en muchos de nosotros los cristianos alguna bondad, algo vacía, algo hueca, algo carente de contenido. Y no era el caso de Bernabé, porque Bernabé tenía una bondad comprometida, de modo tal que al ver la necesidad de sus hermanos en aquella iglesia naciente del primer siglo, aunque tenía una propiedad que podía no ser su única propiedad, pero tal vez no podía disfrutarla, aunque era legítima, al ver la necesidad de sus hermanos. Entonces el texto nos dice que vendió
fuera de un régimen socialista o algo de eso, no, vendió la propiedad y llevó el precio a los pies de los apóstoles sencillamente motivado por una razón de amor, ¿sí? Un varón bueno, comprometido y comprometido con el prójimo y que no estaba en una bondad ingenua, en una bondad vacía. Entonces ahora vamos a ver 3 o 4 escenas de la vida de Bernabé, que en esta mañana creo que el Señor, el Espíritu Santo, nos va a hablar a través de estas escenas, ¿sí? De la vida de este hombre. En la primera escena la encontramos en Hechos capítulo 9, verso 26. Hechos 9, 26, y tiene que ver en este compañerismo ministerial, Cari, ahí es cuando Bernabé supera con la confianza la sospecha en este incidente, ¿no? Cuando Saulo está hablando, ¿no? Llegó a Jerusalén, este relato después de la conversión de Saulo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces aparece Bernabé ahora. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino a Damasco al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Claro, Saulo era algo así cuando llega a Jerusalén como un monstruo, digamos, ¿no es cierto? No podían sacar de su mente la gente de la iglesia de Jerusalén la muerte de Esteban, con un participante protagónico que era Saulo. No podían sacar de su mente la persecución desatada, los dolores que esto había traído. No podían sacar de su mente las separaciones forzosas, el exilio al cual algunos tuvieron que someterse. No podían quitar de su mente, tal vez, algunos la vergüenza, pero la vergüenza por haber apostatado frente a la persecución. Tal vez algunos, ante la amenaza, no pudieron mantener en alto su fe, no pudieron confesar el nombre del Señor, y con vergüenza tuvieron una actitud de arrugue, de achique, digamos, ¿no? De apostatar, de negar su fe. Entonces cuando veían a este hombre, ¿qué se hace ahora? ¿Por qué viene ahora en medio de nosotros? ¿Por qué viene a la iglesia? La verdad, muy entendible la actitud de la iglesia de Jerusalén, de los hermanos, ¿no? Pero hacía falta, en esta primera escena, alguien que le tuviera confianza. Un hombre de fe que fuera capaz de presentarse delante de los apóstoles y poner la cara por Bernabé. Poner la cara y dar testimonio de la experiencia que había tenido camino a Damasco. Un hombre que diera la cara por Bernabé, por Pablo, y pudiera hablar de cómo en Damasco había expuesto su vida, dando testimonio público de su fe en Cristo. Y de tal modo, Bernabé se convierte para Pablo en una puerta abierta para que él pudiera ingresar y unirse a la comunidad de fe, a los hermanos, y pudiera romper ese cerco de sospecha, ese cerco de temor que envolvía a la figura de Pablo, ¿no? De un Pablo integrándose a la iglesia. Así que en esta primera escena, alguien que supera la sospecha. Vamos a ver así históricamente o contextualmente algunas de estas escenas y después vamos a ir trabajando en algunas conclusiones al respecto. Un varón bueno que se la juega por Saulo. Segundo evento. Después de la persecución, la historia de los Hechos nos cuenta que gran parte de la iglesia de Jerusalén, de esta iglesia naciente, hasta ese momento íntegramente judía, fue dispersada. Fue dispersada a las ciudades de alrededor, a las zonas colindantes. Y allí en
el capítulo 11 de Hechos, nos dice que un grupo de discípulos fue hasta Antioquía y dieron testimonio de su fe en Cristo, y un buen número de griegos se convirtió, conoció a Jesús. Claro, esta escena que nosotros la leemos con tanta naturalidad, rompía con los moldes de una iglesia hasta ese momento totalmente judía. Rompía con la concepción probablemente teológica, rompía con la cultura eclesiástica de una iglesia judía, rompía hasta con una integridad étnica de esa iglesia que hasta ese momento, esa joven iglesia que hasta ese momento era judía. Así que los apóstoles deciden enviar a alguien que vaya a investigar el tema. Hechos capítulo 11, verso 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Frente a esta noticia que había llegado, entonces los apóstoles deciden enviar a alguien. ¿Con qué propósito enviaban a alguien a investigar este movimiento? Yo creo que mucho más probablemente era para limitar, para ordenar, para prohibir, para frenar, que para dar una apertura, que para alentar. Y cuando los apóstoles buscan a esta persona, la guía del Espíritu Santo hace que la elección caiga sobre el varón bueno. No sobre algún gran orador, no sobre un gran teólogo, sino sobre el varón bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y cuando llega el varón bueno, Bernabé, a Antioquía, y ve lo que estaba pasando, seguramente muy distinto a la concepción de iglesia que él traía de Jerusalén, seguramente muy distinto culturalmente al formato al que él estaba habituado. ¿Saben qué vio? Vio la gracia de Dios. Se regocijó y los alentó a que con espíritu permaneciesen fieles al Señor, dice el relato de la Escritura. Nuevamente, en esta ocasión, Bernabé es una puerta abierta. Ahora no para Pablo, ahora es una puerta abierta para una iglesia gentil que puede incorporarse al movimiento de la iglesia de Cristo en características de igualdad. Tal vez le podría haber dicho que permaneciesen fieles a la tradición judía. Sin embargo, la palabra nos dice que los alentó a que permaneciesen fieles al Señor. Aleluya. Nuevamente entonces dijimos, nuestro investigador se convierte en una puerta abierta. Tercera escena que vamos. Estamos pasando rápidamente algunas escenas para después trabajar en algunas ideas al respecto. Gustavo, yo en este punto había puesto coaching team leader, pero después de la palabra de la noche no me animé. Yo vengo, durante años estuve metido en un mundo corporativo, ¿no? Entonces, por ahí tengo algunos términos empresariales, pero somos pastores nosotros, amén. Somos pastores de la grey de Dios y del redil y las ovejas que el Señor nos ha puesto. Alguien que diga gloria a Dios. Amén. Bueno, Hechos 11:25 seguimos leyendo, ahí a continuación del texto que estábamos recién. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año
y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Capítulo 13 de Hechos, verso 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, cuando había llegado como investigador, Bernabé había llegado verdaderamente como un delegado de los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, había llegado con una autoridad designada, ¿no? Que se le había sido impuesto. Y creo que tranquilamente se podría haber sentido patrón y sota ahí en la iglesia de Antioquía, ¿no? Sin embargo, él prefiere mirar la posibilidad de armar un equipo de trabajo. Un Saulo que era verdaderamente una persona de grandes cualidades en cuanto a su preparación teológica y de grandes cualidades, ya la sabemos, y que la demostró en los años siguientes en la obra ministerial, en su tarea apostólica. El competidor podría haber sido: ¿para qué me voy a traer a este Saulo, a este Pablo, que trabaje conmigo, que también me pueda hacer un poco de sombra, ¿no? Sin embargo, prefiere valorar la posibilidad de armar un equipo, y acá menciona en el capítulo 13 otros integrantes del equipo, ¿no? Simón, Níger, Lucio de Cirene, Manaén, profetas, maestros, que durante ese tiempo preparan la iglesia, y una iglesia, la de Antioquía, que a través de un trabajo en equipo, de un liderazgo coordinado, se convierte en el centro de avivamiento mundial del primer siglo, porque a partir de allí nace el movimiento misionero más importante que nos relata de los tiempos escriturales de la iglesia, ¿sí? A partir de allí, el imperio romano fue permeado por el poder de la palabra de Dios, con ese mover misionero que nace de la iglesia de Antioquía. Si se habría quedado solo Bernabé, ¿habría surgido ese movimiento misionero? Pienso que no, pero quiero destacar esta característica de Bernabé, de poder armar un equipo de trabajo. Ahora vamos a reflexionar un poquito sobre las dificultades que suele tener formar un equipo de trabajo, la posibilidad de reconocer los valores, los talentos, las capacidades y los dones del Espíritu que tiene mi hermano, ¿sí? Y poder tomar lo mejor de todos ellos para tener una tarea más fructífera para la gloria del Señor. Cuarto y última escena que quiero presentarte de la vida de Bernabé es cuando llega el tiempo de crisis. Digamos, después del texto de Hechos 13, Bernabé y Saulo salen en su primer viaje misionero, un viaje fructífero, un viaje el cual la Escritura nos relata, en el cual empiezan una tarea valiosa de plantación de iglesias en Siria, en Cilicia, un viaje en el cual habían salido con el joven Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Y a mitad de camino, Juan, que tal vez era un joven entusiasta, que tal vez era una pólvora, pero que su entusiasmo, por lo que nos dice la Escritura, fue un entusiasmo de corta duración. Porque a mitad de camino, probablemente acechado por algunas vicisitudes, algunas dificultades, puso en duda la validez de su llamamiento, de su salida misionera, de su viaje. Y Marcos pegó la vuelta.
digamos que falló, digamos que tuvo una crisis en la formación de su carácter, ¿no es cierto?, en esto. Hechos 13:39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Claro, la posición de ambos fue distinta. Ahora, antes de iniciar el segundo viaje misionero, historia que me permito recordarla, pero que ustedes la saben, en la cual Pablo fue de aquellos que saben poner la regla de la justicia, de lo correcto, y que había juzgado como que la actitud del joven Marcos le había hecho perder su confianza. Bernabé, en cambio, apuesta a darle a Marcos una segunda oportunidad. Y en esta discusión, si Marcos merecía una segunda oportunidad o no, llega una desaveniencia y así que se separan y parte en el viaje misionero, en el segundo viaje misionero Pablo junto con Silas primero, luego con el médico Lucas, en un viaje misionero que tenemos historias en las escrituras gloriosas. Y por otro lado parte Bernabé con Marcos en un viaje a Chipre oscuro para nosotros, ¿no?, del cual nosotros no sabemos nada más. Yo me pregunto en esto, ¿quién tenía razón? ¿Tendría razón Pablo en no permitirle continuar con el viaje o emprender este segundo viaje, o tenía razón Bernabé? Tal vez los dos tienen razón, ¿no? En la iglesia nosotros necesitamos de los dos tipos de figuras. Necesitamos marcar la línea de lo santo respecto a lo profano. Necesitamos marcar la línea de lo que se debe, de lo que no se debe. Debemos discipular y debemos disciplinar. Pero también en la iglesia necesitamos la gracia de la segunda oportunidad, que fue la que dio Bernabé. Y yo doy gloria a Dios porque Dios a mí muchas veces me dio segundas y terceras y cuartas oportunidades y me tuvo paciencia. La paciencia que supo demostrar en este caso Bernabé para con su sobrino Juan Marcos. Después, en el relato de la Escritura, desaparece la figura de Bernabé. 2 años pasan, sale de la escena. Sin embargo, hay algunas cosas, Cari, que podemos ver que quedan. Fundamentalmente yo le pongo ahí su legado y lo que pasa con su discípulo, Marcos, que había salido con Bernabé, y yo pensé, bueno, ¿cómo le quedó la cabeza a Marcos después de todo este tire y afloje, ¿no? Y es justamente el que nos habla de Marcos, el que había sido su fiscal, su acusador, Pablo, quien escribe Colosenses capítulo 4, verso 10, dice, estando ya en su último tiempo en prisión, Pablo dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual recibisteis mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y a Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino, y han sido para mí un consuelo. ¿Cómo era? ¿Qué significaba el nombre de Bernabé? Hijo de consolación. Y ahora resulta que Marcos le era a Pablo un Bernabé, le era un hijo de consolación. Y era uno de los pocos que estaba en esos tiempos finales. Hay varios textos que nos dicen, 2 Timoteo 4, 11 dice, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráeme contigo porque me es útil para el ministerio. Filemón 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco y Demas, Lucas, mis colaboradores. Así que en el tiempo final, Marcos estaba ahí al lado de Pablo, ¿no? Me pregunto, ¿qué le
ahora dejamos en la cabeza, después de esta crisis que atravesó Bernabé a Marcos. Y por lo que intuyo de lo que dice la palabra, si bien no lo dice específicamente, no le llenó la cabeza a Bernabé a Marcos de amargura, de rencor ni de bronca contra Pablo. Y es más, Marcos fue el segundo de Bernabé en este viaje misionero y aprendió a ser uno de los mejores segundos, porque después es el segundo de Pablo. E inclusive el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 5, la iglesia que está en Babilonia elegidamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Habla de Marcos como su hijo, ¿no? Así que también fue un segundo del apóstol Pedro. Y hemos escuchado en la tradición que el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos bajo el relato, bajo la dirección del apóstol San Pedro, ¿sí? Bueno, de todos estos episodios, de estas escenas, ¿qué conclusiones podemos sacar? Y yo te invito a reflexionar un poquito, ahora yendo más específicamente al tema que nos ocupa en esta mañana, que es el compañerismo ministerial. No me avergüenzo del Evangelio, ni lo avergüenzo en la esfera de nuestro compañerismo ministerial. ¿Qué nos enseña Bernabé? Primero, que el aislamiento es un hábito diabólico. Es una señal de que algo anda mal en nuestra alma. Es una conducta patológica. La verdad, Bernabé es alguien que nos enseña a tender puentes, a abrir puertas, a relacionarnos, a no encerrarnos, a compartir nuestras vivencias. Y la verdad, yo veo decenas de pastores, cientos de pastores, podría decir, que parece que están envueltos en una timidez, pero no una timidez de índole, de temperamento, sino una timidez que tiene que ver con algo que no está bien adentro de nuestros corazones. Y tantas veces nos encerramos y a consecuencia de rechazo que hemos sufrido, a consecuencia de nuestra inseguridad, a consecuencia de la sobreprotección, terminamos encerrados, terminamos con ministerios ermitaños y siendo indiferentes a lo que pasa alrededor nuestro. Hoy hablamos en el tema de ética, nos ministraba el pastor, se está matando, ¿sí? Sobre cuando se nos mete la cultura del mundo en la iglesia, ¿no? A mí me preocupa que en este tiempo, en nuestra cultura mundo, estamos tan envueltos de la indiferencia, de la apatía. Días atrás los chicos de la iglesia estaban haciendo en los semáforos un evento evangelístico y los paraban con unos carteles viales y íbamos a entregar unos papelitos. Y a mí me daba bronca que hay gente que no baja la ventanilla. Dice, che, no le vamos a meter nada, no le vamos a pedir nada, pero no bajan la ventanilla del auto. ¿Qué? El temor que tenemos, no, a ver si me roban. Pero se nota, che, que están haciendo una actividad. Y me sorprendí que muchas veces yo hago lo mismo con alguna gente. Que vienen en el semáforo y que no me embromen, no me molesten, ¿no es cierto? Se nos ha metido una actitud de indiferencia, de individualismo, de egocentrismo, que nos miramos al ombligo, que nos preocupa solo lo que vivimos nosotros, y aún en nuestras vidas ministeriales tenemos soledad en el ministerio. Le hemos inventado la excusa de la soledad del ministerio para quedarnos solos, para no tener amigos, para no tener alguien a quien contarle lo que nos está sucediendo, para no abrir nuestro corazón, para no debatir, para no mirar otros modelos. Y nos necesitamos verdaderamente los unos a los otros. No mirando por lo suyo propio, sino por lo de los demás, decía el apóstol San Pablo. Sin embargo, estoy tan abstraído en mi visión,
en mi modelo, en mi proyecto, que no tengo tiempo para levantar la cabeza para ver lo que pasa en otros lados. Nos llegan pastores, comunicaciones de proyectos, eventos, actividades realizados en nuestras ciudades, en nuestra nación, en nuestra denominación. Y a veces estamos tan abstraídos detrás del proyectito propio que no levantamos la cabeza para mirar un poco más allá. Por supuesto que tendremos que tener sabiduría y no nos podemos enganchar en cuanto a proyecto y actividad, darle dando vuelta. Pero por otro lado tampoco podemos vivir en una actitud de aislamiento, en una actitud en la cual vivamos mirándonos el ombligo de nuestra propia crisis y de nuestra propia visión. Segunda reflexión que hago respecto a Bernabé. No mires a los otros como tu competencia. Yo reflexionaba sobre la actitud de Bernabé de ir a buscar a un monstruo como Saulo. Qué complicado ponerse a laburar al lado de Saulo, y la verdad al final le terminó trayendo problemas, ¿no? Mejor me quedo solito y brillo yo. ¿No? Podría haber sido una actitud muy natural de Bernabé. Volviendo al tema de la cultura mundo metiéndose a nosotros, ¿no será que a nosotros se nos ha metido un pensamiento mercantilista, consumista, en el cual miramos nuestra vida ministerial como un negocio en el cual yo tengo que cuidarme, no vaya a ser que el pastor de la otra cuadra me robe 4 ovejas y se me venga todo abajo? No estoy teniendo el problema de creer que todo el mundo me quiere sacar lo que Dios me ha dado. Lo que Dios te dio, Dios lo va a sostener. El tamaño de tu visión y de tu ministerio está en manos del Señor. Amén. El negocio no es nuestro. Todas verdades recontra sabidas. Pero el negocio es del Rey de Reyes y Señor de Señores. La prosperidad de nuestro ministerio está en las manos de Dios. Así que mirate a alguno de los siervos que está por acá y decirle: no son mi competencia. Les cuento un testimonio a propósito. Cuando empezamos, nosotros fundamos nuestra congregación en el año 96 y a poco tiempo la congregación nos invitó al ministerio pastoral, así que un determinado día habíamos hecho la citación para la constitución del ministerio, con mucho de inocencia y de no saber manejar estas cosas, ¿no? Entonces enviamos unas cartitas 2 meses antes, invitando a los pastores de la ciudad al presbiterio. Compramos los sanguchitos, bueno, estas cosas que hacemos nosotros. El día del presbiterio tuve el honor de tener la visita de un pastor amigo. Uno solo, que eso por supuesto que no lo pudimos hacer, ¿no? Y ese día nos estábamos con la cara larga, ¿no? Estábamos ahí con aquellos que estábamos liderando este proyecto, estos pastores de la ciudad, de nuestra denominación, estábamos rechinando de broma, ¿no? Vamos a salir a dar una vuelta por la ciudad, vamos a bendecirlo todo. Y hicimos 4 o 5 cuadras del local nuestro, que estábamos alquilando un pequeño local en aquel tiempo, y encontramos, a ver lo que llamaríamos desaprensivamente, un kiosquito nuevo. Un pequeño local con un cartelito, ministerio pentecostal, no sé cuánto decía, ¿no? Vamos a bajar, vamos a presentarnos a esta gente. Y encontramos un pastor trabajando con un entusiasmo, con
empezaba unos meses después que nosotros la tarea ministerial en aquel barrio de la ciudad que no había testimonio evangélico, ¿no? Y oró por mí ese día, ¿no? Y yo oré por él. Y hemos constituido, ahora es bautista. Porque me lo dan. Pero hemos constituido un vínculo de años de bendición, de edificar, de pensarnos como socios en la tarea ministerial de la zona, de la ciudad en la cual estamos. Dios nos dio la gracia de poder construir eso, ¿no? A las 2 semanas hicimos el presbiterio, hubo 18 pastores de la denominación, gloria a Dios. Pero en aquel momento en el cual yo estaba desahuciado, estaba triste, encontré un socio a 4 cuadras. Dios me dio un vecino socio ministerial. Hasta alguna vez me planteó, unamos nuestra iglesia. Vamos de a poco, ¿no? Pero yo no me animaba tanto. Pero no nos vemos como competencia, sino nos vemos como compañeros del trabajo ministerial. Tercero, no subestimes a tus consiervos. ¿Cómo los pastores vamos a subestimar? Pero tantas veces, hermano, a consecuencia del tamaño del ministerio, la iglesia, el tamaño de la iglesia que Dios te ha dado, de los recursos que maneja la congregación, de los dones con que el Señor les ha honrado en su gracia y en su misericordia, de tantas cosas, he visto con tristeza pastores que miran desde arriba a sus consiervos y que hablan en tono despectivo, en actitudes de orgullo, de pedantería, pastores que están con unos humos, pastores que tienen, yo les llamo actitudes de vedetismo. ¿Usted vio las vedettes por televisión? Que se pelean una con la otra para ver quién tiene el ego más grande. Bueno, a veces a los pastores me parece que nos pasa lo mismo. Y que tenemos actitudes de vedetismo, que tenemos unos humos. Y yo recuerdo que la palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dice también la palabra del Señor, consideraos a los demás como superiores a vosotros mismos. No lo subestimes, no lo mires por arriba. Cuarto, aceptar las diferencias. Estamos hablando de compañerismo ministerial. El compañerismo ministerial es algo que hay que construir y que hay que edificar. Nuestro amigo Bernabé, cuando tuvo que ir a la iglesia de Antioquía, pudo observar diferencias, yo creo que profundas diferencias teológicas para con una iglesia hasta el momento 100% judía, pudo observar diferencias culturales, me animo a decir denominacionales, étnicas, y sin embargo pudo mirarlos con gracia de Dios. Aprendamos de Bernabé, aprendamos a mirar y aceptar las diferencias. El amor lleva implícito una característica que es la aceptación. Aún sabemos que en el matrimonio tenemos que aceptar las diferencias, que no nos casamos con una persona igual a nosotros. Entonces, que parte de la tarea del amor es aceptar la diferencia. Que una expresión del amor fue aquello que el Señor Jesús nos enseñó en la regla de oro, que dice que tenemos que tratarnos los unos a los otros como nos gusta que nos traten. La verdad, a mí me gusta que me acepten. A mí me gusta que me quieran como soy, aún con mis defectos. A mí me gusta que me acepten, aunque sea más bochinchero que otros, o aunque sea tenga una preparación distinta, o aunque tenga dones distintos. En una época cuando empecé mi tarea ministerial estaba tan entusiasmado con esto de aprender y me sentía tan incompetente para la tarea pastoral que yo buscaba a todos los pastores, ¿no? Y a los que les iba bien les preguntaba, Gustavo, ¿vos cómo hacés?
y con una ansia de copiar y de hacer las cosas como las hacía el otro, ¿no? Me tomó años saber una verdad de perogrullo, ¿no es cierto?, de que gloria a Dios por lo que Dios hace con el hermano y que podemos aprender los unos de los otros. Sin embargo, es obvio que Dios ha puesto en mi vida algunas características, algunos dones y algunos tipos de gracia que mi hermano no tiene, y recíprocamente Dios ha puesto en mi hermano características, dones, capacidades, experiencias que yo no tengo. Y que gloria a Dios que Él nos hizo distintos. Amén. Ahora es una barrera, muchas veces las diferencias suelen ser diferencias eclesiológicas, diferencias teológicas, denominacionales, diferencias de temperamento, diferencias socioeconómicas. ¿Puede trabajar juntos la iglesia que está en la villa con la iglesia que está en el centro? Yo creo que sí, porque somos parte del reino de Dios. Pero es una verdad que en realidad todavía representa un desafío para nosotros en lo cotidiano y en la posibilidad de desarrollar un auténtico compañerismo ministerial. Quinto, como recién hablamos de Bernabé, que constituyó un glorioso equipo de trabajo en la iglesia de Antioquía, que dejó para nosotros una marca histórica en cuanto a fruto, en cuanto a visión, en cuanto a posibilidad de impactar en el mundo de su tiempo. Nosotros también tenemos que valorar el trabajo del equipo y tenemos que valorar la posibilidad de elevando el valor de nuestro trabajo con los talentos y las capacidades de otros sumados a los míos y a los de terceros compañeros. Requiere trabajar en equipo cohesión, solidaridad, sentido de pertenencia. E implica resignar nuestro ego, nuestro modo de hacer en función del modo de hacer del equipo. Cuando leemos la enseñanza del apóstol Pablo, en el cual nos presenta la iglesia con el modelo de la iglesia un cuerpo, el cuerpo de Cristo, tal como lo describe el apóstol cuando nos habla de que no todos somos orejas y no todos somos ojos y que cada uno conforme a la gracia que Dios le ha dado, y no me limito en esto a hablar de los dones del Espíritu, sino también lo amplío a la posibilidad de valorar la integridad de lo que tiene una persona, ¿no? La experiencia, los talentos naturales, aún los fracasos cuando han sido capitalizados e incorporarlos a este valor del cuerpo, en el cual colectivamente llevamos la vida de Cristo y somos colectivamente una expresión de la vida del Señor, la cual en forma individual es muy limitada. Entonces, ¿qué mejor modelo de laburo en equipo que pensar en el modelo del cuerpo de Cristo que el Señor nos dio? A veces limitamos nuestra perspectiva, nuestra visión del cuerpo de Cristo a la congregación local. Aunque lo sabemos teológicamente y pensamos, sabemos que la Iglesia Universal es cuerpo de Cristo, pero en nuestra concepción práctica lo limitamos a la congregación local. Y qué bueno pensarnos como cuerpo de Cristo, como equipo de trabajo, con los pastores de la ciudad, con el equipo de trabajo que vos podés armar. La verdad es que cuesta un laburo. Ahora estamos armando en nuestra ciudad una campaña con Anacondia. Y confieso que con algunos pastores hermanos tengo unas diferencias culturales que me cuestan un montón. De cultura eclesiológica, que son distintos, que tienen otra forma. Pero apuesto, creo, me la juego, porque el trabajar juntos le da un valor a nuestro trabajo que separado sería imposible para nosotros experimentarlo. Claro, implica resignar cosas, implica resignar mi modo, mi modelo. Pero la expresión de la vida de Cristo en nuestra unidad es muy distinta y muy superior a la que podemos expresar individualmente. Así que la invitación de esta mañana en esto del compañerismo es animarnos a tener un compromiso de misión, ¿no? Compañerismo está bueno para que abramos nuestro corazón,
para que tengamos un ambiente de contención, pero también está muy bueno desarrollar el compañerismo para ganar a los perdidos juntos, para realizar empresas misioneras, para vivir nuestra misión juntos en este compañerismo, en esta unidad que como Iglesia de Cristo Dios ha soñado para nosotros. Por supuesto que también para esto hay que estar dispuesto a aprender, porque todavía no hemos aprendido todo, ¿no? Yo todavía tengo mucho que aprender. Sexto aspecto de la conclusión que quiero sacar, ya terminamos. Para desarrollar un compañerismo ministerial sano tenemos que estar dispuestos a renunciar a la orfandad. Hay muchos pastores que viven en una orfandad voluntaria. Siervos de Dios, pastores, misioneros que no buscan una paternidad espiritual, que no buscan padres, que no tienen referentes, que no tienen modelos, que no le dan la autoridad a nadie, que cuando se equivocan no permiten que nadie les tire las orejas, que nos corrijan, que nos aconsejen, que oren por nosotros y recíprocamente tampoco adoptan hijos espirituales, que tampoco son padres espirituales, que no desarrollan relaciones de paternidad espiritual, ¿no? Y andamos de algún modo como huérfanos por la vida ministerial. Tanta gente solitaria, que hay tanta gente que nadie la guía, que nadie la aconseja, que nadie ora por ellos. Pastor, pastora, hermano, líder, buscate personas, tal vez no sea uno, a veces nos cuesta un poco pensar en el concepto unívoco de un padre y un hijo, no tiene necesariamente que ser así, pero yo sé que si peco, hay varios que me pueden tirar de la oreja y que tienen el permiso y la autoridad plena para corregirme, para instruirme, para disciplinarme, al igual que tienen la autoridad para aconsejarme, para alentarme, para poner un modelo o una guía sobre mi vida. Y séptimo y último, pensando en esto último que habíamos visto de Bernabé, que había tenido un conflicto ministerial, a los que no alcanzan a leer dice supera las ofensas, con Pablo. ¿Te tocó pelearte con tus consiervos? A mí hubo, sinceramente, algunas cosas que me han llevado años de sanidad interior. Algunas ofensas que recibí, aún dentro de la denominación, que ya las he renunciado varias veces a la bronca y que Dios está tratando con mi vida. Y que estamos avanzando. Doy gloria a Dios. Estamos avanzando en unidad, en perdón, en comprensión. No nos podemos quedar trabados en la amargura, en el enojo, en el rencor. No podemos quedarnos atrancados. Hay pastores que no se hablan, que se critican públicamente, que se boicotean. Hablamos de unidad, pero vivimos desconfiando muchas veces unos de otros. Tenemos que superar la desconfianza, como nuestro amigo Bernabé. ¿Y saben una cosa? El camino para esto es viejo y conocido. Renunciar al enojo, renunciar al sentimiento de rechazo, perdonar, pedir perdón y llevar las ofensas a la cruz de Cristo, por cuya sangre tenemos perdón y encontramos perdón y libertad de las ofensas que hubo para con nuestra vida y sobre nuestra vida. Tenemos que aprender a hablar de frente, a decirnos las cosas, a ser íntegros para poder expresar nuestras diferencias sin la necesidad de renunciar a mi convicción, pero sin tampoco la necesidad de tener que imponerme con la ofensa, con el grito, con la maledicencia o con un